tardes. Vamos a dar comienzo a las jornadas del día de hoy, organizado por la Sociedad Argentina de Broncoesofagología, donde se va a tratar un tema que no es demasiado frecuente, pero que es de suma importancia porque siempre se discute mucho sobre su manejo y qué es lo que hay que hacer, que es el tema de fístulas traqueosofágicas. Cuando uno sabe que es una entidad de tratamiento quirúrgico, pero así todo en general, los pacientes que lo tienen no están nunca en condiciones quirúrgicas. Entonces cobra gran importancia el manejo endoscópico de las mismas, y después trataremos el manejo quirúrgico. Por eso hay dos especialistas en esto. Uno es el doctor Roberto Casal, que es profesor asociado del Departamento de Enfermedades Respiratorias de la Universidad de Texas, trabaja en el MD Anderson y tiene a cargo, es neumonólogo y tiene a cargo la endoscopía del lugar, especialmente todo lo que hace a la endoscopía intervencionista. Él va a tratar sobre el tema de manejo broncoscópicos de este tipo de fístulas aerodigestivas, que es la fístula traqueosofágica. Y en segundo lugar, el doctor Héctor Rivero, que es jefe del servicio de cirugía torácica del Hospital María Ferrer, nos expondrá sobre el manejo quirúrgico de las mismas. Entonces, bueno, yo doy entrada entonces al doctor Roberto Casal, que va a hablar del manejo endoscópico. Nos interesa mucho porque siempre en esto se discute si hay que poner una prótesis, dos prótesis, y si se coloca una, en qué lugar hay que colocarla y cuál se coloca primero. Entonces hay siempre varias dudas surgen, entonces la opinión del doctor va a ser muy importante. Bueno, doctor Roberto Casal, cuando quiera. Okay, muchísimas gracias. Ante todo, muchas gracias a las autoridades de la AVE por la invitación. Para mí es un honor poder compartir esta jornada con ustedes y realmente un placer también poder discutir este tema con mis compatriotas. Como dijo el doctor De Francis, soy neumonólogo intervencionista, trabajo en MD Anderson y principalmente lo que vemos acá son fístulas malignas, pero también probablemente un 10-20% de los casos vemos algunas fístulas benignas. Me voy a enfocar más que nada en las malignas en la charla de hoy. Estos son mis conflictos de interés. Ninguno se relaciona a todos estos estudios que hago con Siemens, Olympus y estas compañías. Son para broncoscopía robótica, tomografía, ablación, nada relacionado a la fístula aerodigestiva, así que ninguno pueden haber influido la charla de hoy. Esto es más o menos un vistazo de los temas que voy a tocar muy brevemente, la introducción, ya que todos son expertos en el tema, principalmente dedicarme a hablar del uso de las prótesis y luego también mostrar algunos casos. Bueno, como todos saben, tanto el esófago como la tráquea y los bronquios derivan del intestino anterior desde el punto de vista embriológico, están muy estrechamente relacionados, divididos solamente por la pared posterior, que es la porción membranosa de la tráquea o de los bronquios fuentes, con lo cual es fácil desarrollar una comunicación tanto benigna por trauma o por cualquier proceso maligno. La mayor parte de los más del 99% de estos casos van a ser adquiridas y no congénitas. Las llamamos fístulas aerodigestivas porque pueden ser entre la tráquea, entre el esófago y la tráquea, entre el esófago y el bronquio, entre el esófago y la pleura y aún también entre los bronquios y el estómago. Colectivamente las llamamos fístulas aerodigestivas. Más o menos un 50% son benignas y el otro 50% son malignas. Benignas en el pasado eran principalmente por infecciones granulomatosas, como tuberculosis, pero más recientemente esto ha cambiado y son generalmente secundarias a una intubación prolongada, tanto intubación o como con tubotraqueostomía, pero ventilación mecánica prolongada. También pacientes que han sufrido trauma o post cirugía cardiotorácica e ingestión de cáusticos. Las malignas, por otro lado, pueden ser causadas tanto por el cáncer en sí como por la terapia del cáncer, principalmente quimioterapia y radioterapia. Y de los cánceres, el más común obviamente es el carcinoma esofágico, pero también cáncer de pulmón, linfomas, igualmente estos pacientes que tienen infiltración linfomatosa del mediastino alrededor de las vías aéreas y los tratan y realmente
prácticamente se derrite la vía aérea o la pared esofágica. Los pacientes con cáncer de esófago, más o menos hasta un 10%, alrededor de un 10% tienen chance de desarrollar, desde diagnóstico hasta la muerte, de desarrollar una fístula traqueoesofágica. Y en general, estos pacientes son muy distintos de los pacientes con patología benigna, son pacientes que están malnutridos, pacientes que tienen cánceres avanzados y múltiples órganos afectados, y son las chances de que se pueda resolver la fístula en forma quirúrgica o que sean pacientes quirúrgicos son mucho más reducidas con respecto a los pacientes con patología benigna. La localización, como dije antes, pueden ser entre distintos partes de la vía aérea y el esófago. Prácticamente 2/3 partes de las fístulas malignas se desarrollan en el esófago, en el tercio medio del esófago, y eso por lo general corresponde a la parte distal de la tráquea o proximal de los bronquios fuentes. Hay una clasificación que ven acá de Wang con distintas secciones. Nunca entendí el sentido de esta clasificación porque es más fácil hablar anatómicamente en qué porción de la tráquea o si es proximal o distal en los bronquios fuentes, pero hay esta clasificación, no sé si ustedes la usan, acá no la usamos. Pero es importante la localización porque va a determinar, en el caso de que no sean quirúrgicas, qué tipo de stents, y como van a ver en las próximas diapositivas. La presentación son los típicos pacientes que están muy miserables, vienen con la escupidera, vienen con cada vez que tragan saliva están tosiendo, que es el signo de Ono, tienen enfermedades, tienen infecciones recurrentes, fiebre, cada rato se interna con una aspiración, y si está la vía aérea comprometida o por las neumonías que desarrollan, también pueden tener dificultad respiratoria. El diagnóstico se hace de dos maneras, con las imágenes y con la endoscopía y la broncoscopía. Desde el punto de vista de las imágenes, el esofagograma con bario es preferido en comparación a la gastrografina, que es hipertónica y que algunos pacientes los ponen en edema de pulmón, y eso nos permite delinear exactamente dónde está, más o menos delinear dónde queda, si hay una fístula, ¿no? Si está pasando la vía aérea o no. Y las tomografías son muy importantes porque nos ayudan también a localizar la fístula. A veces los defectos son grandes y son fácilmente vistos, pero también porque nos permite ver el resto de la anatomía alrededor de esta fístula, particularmente en estos pacientes que tienen cánceres avanzados y hay vasos y hay cáncer, y necesitamos saber antes de hacer cualquier procedimiento, tanto quirúrgico como endoscópico. Y luego la endoscopía y broncoscopía, que van a confirmar también la fístula, la localización, ver los bordes, ver el tamaño. Y en algunos casos son muy difíciles, si hay un tumor todo necrótico y no se ve algo que se ve que hay una fístula por esofagograma, pero es muy difícil localizarla con estos métodos endoscópicos. Entonces usamos a veces azul de metileno por el tracto digestivo, y nos fijamos en qué si hay pasaje o no y en qué zona de la vía aérea. El tratamiento, estos son casos muy complicados, psicológicamente es debilitante para el paciente y necesitan múltiples procedimientos y seguimientos. Y es muy importante siempre tener en mente que el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Desafortunadamente, van a ver algunos casos que les voy a mostrar después, acá no siempre se da, pero debería darse, y hacer el acercamiento, pensar todos juntos qué es lo mejor para los pacientes en estos casos. Por lo general estas son las especialidades que van a lidiar con estos pacientes: cirugía, gastroenterólogo, neumonólogo intervencionista, nutricionista, a veces el radiólogo intervencionista tiene que ayudar también, el oncólogo es parte del caso. El apoyo psicológico es importante en estos pacientes, y a veces que tienen infecciones recurrentes o tan a menudo desarrollan infecciones con organismos multiresistentes y también necesitan el apoyo de los infectólogos. Las medidas generales básicas son muy obvias, y obviamente que no tienen que comer, que se tiene que tener elevada la cabecera de la cama, si se puede hacer supresión de ácido gástrico, obviamente es muy fácil y se hace, succión oral, antibióticos, oxígeno. Esto si los pacientes están intubados, obviamente siempre sí se puede, obviamente, tener el cuff, tener el balón del tubo traqueal más allá de la fístula, pero ya son casos más avanzados. Entonces voy a comenzar ahora a hablar de lo que era más relevante para la charla, que es
el uso de prótesis o stents para pacientes con fístulas malignas. ¿Por qué vamos a usar stents? Bueno, la mayor parte de estos pacientes tienen una sobrevida muy corta, entre 1 y 6 semanas, es más o menos lo que se ve, y principalmente lo que queremos hacer es paliar sus síntomas. En general sería buenísimo si estos pacientes, como dijo el doctor Franchi, si no fueran quirúrgicos, pero en pacientes con enfermedad maligna la mayor parte no son quirúrgicos, y las cirugías tienen una morbilidad y una mortalidad asociada bastante alta. Entonces, como la calidad de vida de estos pacientes se empeora, ni bien desarrollan la fístula, y se ha visto que en algunos estudios que no son tan fuertes como van a ver, podemos llegar a mejorar eso con prótesis, tanto esofágicas como aéreas. Esa es la razón por la cual uno tiene que tener esto en mente cuando ve a esos pacientes. Como dije antes, los objetivos de la colocación de las prótesis son siempre paliativos, y es decir, que el paciente, la prótesis de esófago le puede permitir comer si tenía una obstrucción completa, entonces mantener su nutrición, evitar el pasaje de los contenidos gastroesofágicos a la vía aérea. Si tiene una obstrucción de la vía aérea o por las neumonías, uno puede disminuir la disnea cuando está colocando estas prótesis, y disminuir la tos, que la tos es realmente psicológicamente, además de que no pueden hablar, no están tosiendo todo el tiempo, los marca mucho, y más ahora en la época de COVID, a nadie le gusta andar tosiendo constantemente, es un estigma. Hay distintos factores que van a influenciar el tipo de stent, la decisión de qué tipo de stent vamos a colocar, que principalmente la localización de la fístula, tanto en el tracto digestivo como en la vía aérea, el tamaño de la fístula, si hay una obstrucción del esófago, si hay una obstrucción de la vía aérea, y si ya colocaron un stent del otro lado o del esófago de la vía aérea y no funcionó. Empezando con los stents esofágicos, lo bueno de los stents esofágicos es que, bueno, son cilíndricos, y el esófago es una estructura cilíndrica, entonces por lo general logran mejor aposición contra la pared del esófago y sellan mejor la fístula que un stent cilíndrico en la vía aérea que no es cilíndrica. También son stents que son más largos, entonces por lo general es más comúnmente es posible tapar la fístula y también cubrir una zona de 2 o 3 centímetros por arriba y por debajo de la fístula. Los stents le permiten a los pacientes que tenían, además de la fístula, obstrucción del esófago, les permiten en algunos casos comer, que es muy importante. En general, los stents esofágicos que se usan, los de primera opción, serían los stents stent metálicos autoexpansibles, SEMS, Self-Expandable Metal Stent. Eso serían los general, migran un poco menos y tienen una posición mejor y un sellamiento mejor de la fístula. En la ausencia de obstrucción de la vía aérea, el stent esofágico, basado en la literatura que tenemos y la experiencia acá en MD Anderson, es típicamente la primera opción, siempre y cuando no haya obstrucción de la vía aérea. Son ideales también para las fístulas que están en el tercio medio del esófago. Si las fístulas están en el tercio inferior del esófago, muy comúnmente pueden causar reflujo, y hay que tener eso en cuenta. Estamos tratando de tapar las fístulas para que no se aspiren y después les causa un reflujo severo y igual hacen neumonías aspirativas. Y cuando están a nivel proximal, puede ser difícil colocar un stent y tienden a migrar más que si están a nivel medio o distal. Y otro problema que a veces se encuentra es que hay una obstrucción esofágica por arriba, muy proximal a la fístula, y en esos casos probablemente no se puede colocar el stent esofágico. Con respecto a las prótesis aéreas, como dije antes, están en desventaja con respecto a las esofágicas por la forma de la vía aérea, que no es exactamente que no es cilíndrica, así que la posición no es tan buena. Por lo general, los stents autoexpansibles, metálicos, completamente cubiertos, ¿no? Son los que se usan porque esos se acomodan aún más, se acomodan un poco más a la vía aérea que los stents de silicona. Uno siempre trata de, si el stent está menor del tamaño de la vía aérea, obviamente no va a hacer ningún tipo de sellamiento.
por lo general buscamos que sea 10-20% más grande del tamaño del diámetro de la vía aérea para que se agarre bien y selle bien. Si ahora el stent es demasiado más grande que la vía aérea, también, o esto de hacer el oversize del stent, también puede ser contraproducente porque puede aumentar el tamaño, puede agrandar el tamaño de la fístula. ¿Y qué tipo de stent? Va a depender siempre también de la localización de la fístula, de si hay tumor en la vía aérea, cuál es regular. Obviamente tumores, fístulas que están alrededor de la carina, por lo general uno termina usando un stent en Y, pero si se lo puede, como tratamos de usar en vez de stent de silicona, usar los autoexpansibles de metal. Si se puede colocar uno al broncofondo izquierdo o derecho donde esté, o en la tráquea y evitar ese stent en Y, se lo evita. Pero si están muy cerca de la carina, por lo general van a terminar con un stent en Y. Hay que tratar de usar el más grande posible para que trate de sellar en la fístula. Y otro tipo de stent que se llama DJ Díaz Jiménez, que lo creó el doctor Pablo Díaz Jiménez de Barcelona. Ahora se lo muestro más tarde en uno de los casos. Es un stent muy pequeño para fístulas circulares y pequeñas, y es de silicona. Cuando usamos un stent de la vía aérea, bueno, siempre que haya obstrucción de la vía aérea, hay que usar stent de la vía aérea, o si coloca un stent esofágico y el stent esofágico termina de comprimir la vía aérea, hay que agregar el stent de la vía aérea, o cuando directamente no pueden colocar un stent esofágico porque hay una obstrucción proximal a la fístula en el esófago, o si lo colocan y aún a pesar de colocarlo, también hay spillage, también hay pasaje de estos contenidos gastroesofágicos a la vía aérea. Todas esas son las indicaciones para colocar un stent en la vía aérea. Lo más importante que no tenemos que preguntar para nosotros son procedimientos más o menos interesantes y entretenidos colocar estos stents, pero es importante saber si van a afectar o no la calidad de vida de los pacientes. No tanto para mí la sobrevida, pero por lo menos la calidad de vida. Y la literatura que tenemos, los estudios que tenemos en realidad son muy pobres. La mayor parte son estudios retrospectivos. Hay un par nada más de estudios prospectivos y este es uno de ellos. Este es un estudio que hizo el doctor Felix Hurt en Thorax Clinic en Alemania, prospectivo, tratando de evaluar como objetivo principal si cambiaba la calidad de vida con el cuestionario este que ven está marcado acá, el EORT C30, antes y después de colocar prótesis en los pacientes, medido 6 semanas después de la prótesis, con ese mismo cuestionario. Entonces, incluyeron en el estudio pacientes con fístulas malignas, secundarias, tanto cáncer de pulmón como cáncer esofágico. El estudio lo llevaron a cabo durante 3 años. El protocolo que tenían para colocar las prótesis era, si el paciente tenía obstrucción de la vía aérea, empezaban con la prótesis de la vía aérea, y si eso sellaba el defecto, lo dejaban así, pero si seguía habiendo pasaje de contenidos a pesar de ese stent, colocaban el segundo stent, el esofágico. Y si el paciente se presentaba con obstrucción del esófago, que necesitaban un stent para eso, empezaban con el esofágico en este protocolo, y si el stent esofágico no frenaba el pasaje de material a través de la fístula o creaba obstrucción de vía aérea, ahí agregaban el otro stent. La población que incluyeron está un poquitito bias, más que nada porque el doctor Hurt, aunque hacen tanto endoscopía como broncoscopía, está evaluando donde ven más que nada cáncer de pulmón, y si bien las fístulas, estas fístulas digestivas, el 70-80% derivan de cáncer de esófago, en su población el 70% eran cánceres de pulmón y no de esófago, por eso puso tantos stents en la vía aérea. Pero, y acá está la localización de las obstrucciones, y como pueden ver, observaron que la sobrevida era mayor en aquellos pacientes que tenían stent esofágico o doble stent, comparado con los 182 días acá medios de los pacientes que solamente les colocaron un stent en la vía aérea. Estos datos yo los tomaría con ganas, no sé cuán fuertes son, con una población que estaba un poquitito bias por la calidad de pacientes que ellos ven. Pero bueno, pero se fijaron también a cuáles eran los factores de riesgo que estaban relacionados con disminuida la sobrevida. Obviamente
aquellos pacientes que no recibieron ningún tratamiento luego de las prótesis tenían una sobrevida reducida. Y después se fijaron también si la localización de la fístula estaba relacionada o no con la sobrevida, pacientes que tenían fístula en el bronquio fuente derecho tenían peor sobrevida. Esto muestra más o menos lo mismo. Creo que lo más importante era que midieron la calidad de vida 6 semanas, a las 6 semanas después del stent, y hicieron este score y lo miraron antes y después. Y el score, cuanto más bajo, es que tiene mejor calidad de vida y realmente mejoró la calidad de vida de estos pacientes, que para mí eso es nuestro objetivo principal. No hay muchos otros estados, no hay muchos otros estudios, ¿verdad?, comparando stent simple versus doble stent. Este es un estudio viejo de Freitag, de Lutz Freitag, hace como casi 30 años. Y sí vieron que aquellos pacientes que lo colocaban, él estaba colocando el stent dinámico, que es un stent en Y, que tiene la porción anterior con unos aros incompletos de metal, y la porción posterior lisa, más parecido a la vía aérea. No sé si ustedes los usan allá o no, acá no se usan mucho, pero bueno, era este stent en Y versus stent en Y más stent esofágico, y la sobrevida era prácticamente el doble en aquellos que tuvieran los dos stents en lugar del stent de la vía aérea. Pues, y hay otro estudio de Key, se llama KE, que también mostró algo parecido, pero que también era como 60 pacientes, y pacientes con doble stent. En ese otro estudio también, que era retrospectivo, la sobrevida era como casi 4 meses comparado a 1 mes y medio. Después hay un par de estudios con muchos más pacientes, como este de Badass. Eran 264 pacientes. Estas eran fístulas secundarias a carcinoma del esófago en todos los casos, y se fijaron la diferencia entre aquellos que reciben una prótesis esofágica contra los que no recibieron ningún tipo de prótesis. Acá donde dice intubation, en realidad es la prótesis esofágica, versus nutrition possibility, es cuando colocaron un tubo de gastrostomía para alimentarlos o nada. Y pueden ver la media en meses de sobrevida, la diferencia que hay 3 meses contra 1 mes si no colocaban las prótesis. Otro estudio también comparado en pacientes, otra vez con carcinomas esofágicos, y fístula maligna, comparando el stent esofágico contra solamente el tubo de alimentación. Y en este estudio también vieron, como van a ver acá, que la sobrevida acá, 144 contra 76 días en la media y la mediana. Bastante significativa la diferencia en sobrevida, y una de las cosas que también marca la diferencia en la sobrevida era si o no recibían radioterapia luego de colocar el stent. Esto muestra más o menos lo mismo. Lo otro que mostraron era que en 53% de los casos contra 14% de los casos, los pacientes que le pusieron el stent, eso hizo como un bridge, como un puente, y lo llevó a que pudieran recibir quimioterapia. El problema de los pacientes que están aspirando y tienen infecciones recurrentes es que no les pueden dar la quimioterapia. Bueno, en este caso la diferencia fue bastante significativa, y ya sabemos que recibir quimio o radioterapia después del diagnóstico les aumenta la sobrevida. Con respecto a las complicaciones de los stents, esas son conocidas por todos ustedes, están para los stents esofágicos, la migración. Ocurre como prácticamente 30% de los pacientes van a tener complicaciones, y estos pacientes tienen que ser seguidos con broncoscopías y endoscopías cada 1 mes y medio o más frecuentemente. Pero migración es uno, principalmente si es un stent que está en la parte superior del esófago. Reflejo severo, cuando es lo opuesto, el stent que está bien bajo. Stent que comprime la vía aérea o que pasa directamente, atraviesan la fístula y termina la vía aérea, eso es común. Que se impacten con comida también es más o menos común. Las series son muy chicas, y todos estos porcentajes depende de donde uno lea, pero en general una tercera parte de los pacientes van a tener una combinación de este tipo de complicaciones. Y algo similar ocurre también con los pacientes que colocamos stent en la vía aérea, migración, tejido de granulación,
el terror siempre que coloco para mí un stent es que colocamos el stent para evitar el pasaje de material de una vía, de un tracto digestivo al respiratorio, pero a la larga, y probablemente actúa bien en forma paliativa de los síntomas, pero a la larga termina aumentando el tamaño de la fístula por la presión que ejerce y la necrosis en la pared. Eso es lo que siempre uno tiene que tener en cuenta y discutirlo con los pacientes y que sepan lo que uno está haciendo. Otras alternativas broncoscópicas, hay un montón de casos que van a ver en la literatura. Algunas de estas técnicas las he usado en el pasado en casos muy, muy específicos, particularmente casos con fístulas muy, muy pequeñas. Hemos tapado fístulas con pegamento, con ese pegamento con fibrina. Elan Platzer, no sé por qué, para mí porque es como cool hacerlo todo, pero hay un montón de publicaciones con Elan Platzer. Yo he colocado uno, es el dispositivo que se usa para cerrar las comunicaciones interauriculares, o un foramen oval permanente, y en estos son muy grandes y bloquea la vía aérea. Para mí no habría que usarlo, pero bueno, hay casos de que han usado esto para estos casos. La sutura esofagoscópica, los endoscopistas, los gastroenterólogos tienen varios dispositivos para hacer suturas, o pueden poner un clip, o si es algo muy pequeño, poner una sutura. Broncoscópicamente, yo lo he hecho un par de veces y es bastante difícil. Pero también estos son casos seleccionados con fístulas mínimas que se pueden utilizar algunas de estas técnicas, si no, por lo general, para paliar los síntomas utilizamos las prótesis. Ahora les voy a mostrar dos o tres casos, así después le dejo el lugar al doctor Rivero para que haga su presentación. Por ejemplo, era un paciente de unos 70 años con un carcinoma esofágico de células escamosas. Presentó en realidad con hemoptisis y un poquito de falta de aire, tumor creciendo en la vía aérea. Entonces, por ejemplo, lo que haríamos en este caso es limpiar ese tumor con un microdebrider, con una broncoscopía rígida, hasta que quede bien lisa la pared posterior. Hacer fulguración con electrocauterio, más que nada para crear una costra que ayuda también a tapar el defecto. Entonces, una vez que se secó ese tumor, se creó esta costra, y luego colocar un stent, el más grande posible. En este caso era un stent en Y, porque está justo arriba de la bifurcación, y el más grande que tenemos acá es 18 por 14 por 14, así que ese es el stent que se le puso, y fue un método paliativo muy bueno durante muchos meses, muy alrededor del año. Pero tuvo muy pocas complicaciones, toleró el stent muy bien. Este es un paciente que también tiene una fístula en el bronquio fuente izquierdo, y como dijimos antes, las fístulas, y como le dije antes, deberíamos ver todos estos pacientes juntos con los gastroenterólogos, los cirujanos, y no siempre ocurre, y estos pacientes fue visto por el gastroenterólogo, y lo correcto es siempre, si se puede, el stent esofágico primero, pero el efecto era muy grande. Era medio obvio que el stent esofágico iba a pasar por la vía aérea. Probablemente si lo hubiésemos hablado, hubiésemos hecho algo distinto, pero bueno, eso es lo que ocurrió. Colocaron el stent, ven el stent esofágico atravesando, apareciendo en la vía aérea, entonces el paciente le costaba respirar, entonces lo que hubo que hacer fue quitar ese stent para que yo colocara un stent en Y. Acá se podría haber colocado una prótesis sola del bronco fuente izquierdo, no recuerdo por qué puse un stent en Y, pero un stent en Y, y luego ellos colocaron nuevamente su stent para que el paciente pudiera comer, porque había una parte que tenía obstruida, y el paciente, otra vez forma paliativa, por lo menos se pudo ir a la casa. Me acuerdo que este paciente se fue a Hawái y se vio el casamiento de la hija y me escribió desde Hawái agradeciendo porque había estado mejor ese tiempo, unos meses, menos de un año. Pero bueno, es lo máximo que podemos tratar de ofrecer a los pacientes. Otro paciente, también la fístula en el bronquio fuente izquierdo. Solamente, si voy a colocar una prótesis, intento en todos los casos que no sea de silicona, que sea que sea una prótesis de esta metálica. Es muy común el error de pensar que las prótesis metálicas van a generar más presión y agrandar el tamaño de la fístula. Eso no es cierto. La fuerza radial, que es la fuerza contra la pared,
es mucho más alta en los stents de silicona que los stents, estos autos expansibles de metal. Así que eso no es cierto, y esto se adapta mucho más a la pared, porque no es una estructura cilíndrica fija, sino que si uno lo hace un poquito de oversize, un poquito más grande, va a tratar de llenar todo el espacio y toda la vía aérea. Esto no sé si lo han visto antes, pero este es el stand de DJ de Pablo Díaz Jiménez de Barcelona, un broncoscopista o neumonólogo intervencionista de Barcelona, para fístulas muy, muy pequeñas. Una vez sola coloqué uno de estos, de ser sincero, esta fue la vez, hace como 12 años, no me acuerdo cuánto, y en realidad este paciente tenía un poquitito de compresión de la vía aérea, pero no tanto, respiraba muy bien, y creo que me entusiasmé y le coloqué este stand, y aparentemente los primeros, creo que durante un mes o algo así, andó muy bien, no tenía, el pasaje era mínimo, hice un esofagograma, siempre que colocamos stand hacemos un esofagograma para ver que haya frenado el pasaje de material. Y estaba todo bien hasta que un mes después le colocaron un stent esofágico porque el señor quería comer y tenía problemas para comer. Y al colocar el stent esofágico se puede ver acá en la radiografía de perfil cómo ha empujado, empujado y hecho casi migrar el stent de J, de Díaz Jiménez. Entonces tengo que hacer otra broncoscopía y esto es lo que se veía, el stent esofágico estaba haciendo esto y no se ve acá, pero en realidad también estaba bloqueando el bronquio fuente izquierdo y por eso lo sacamos y le coloqué directamente un stent en Y. Pero solamente por curiosidad quería mostrarle el stent de ese. Este es un caso bastante complicado recién de un paciente con linfoma de células grandes, linfoma B de células grandes difuso, que lo trataron, también tenía linfoma todo alrededor de la vía aérea y del esófago, le dieron quimioterapia y radioterapia, desapareció la pared posterior del bronquio frente izquierdo y tenía esta fístula bien grande. Lo primero que hicieron fue colocarle un stent y a la larga, esto unos meses antes de verme, a la larga el stent ese obviamente empezó a bloquear el bronquio frente izquierdo y a generar como si fuese una estructura en la parte distal, esta es la parte proximal del bronquio frente izquierdo, espero que estén viendo mi cursor, y esta es la parte distal. Creó una estructura muy, muy, muy pequeña, de 4 o 5 milímetros, y al paciente le faltaba mucho el aire. Entonces lo que hicieron fue sacar el stent esofágico y como tenía demasiada saliva y se aspiraba, le hicieron una diversión del esófago cervical, se le sacaba por el cuello para que saliera toda la saliva. Y después de eso, como un mes, al menos un mes, a las 2 o 3 semanas, se presentó con una neumonía a través aspirativa. Claro, le sacaron la saliva que venía en la parte del esófago cervical, pero todavía tenía el estómago y hizo una regurgitación, hizo una neumonía, terminó la terapia intubado, que fue cuando lo vi yo, y el desastre este es la fístula que es gigante, y este orificio que se ve acá es el comienzo de la parte distal del bronquio frente izquierdo. Entonces acá me llamaron y me dijeron, bueno, ¿cómo no lo podemos sacar del ventilador? Porque tiene neumonía, todo el lado derecho, que era el lado donde no tiene la fístula, era una neumonía horrible. Y del lado izquierdo, que es el pulmón bueno, que no tiene la neumonía, tiene una obstrucción severa de 4 o 5 milímetros a nivel de bronquio frente izquierdo distal. Entonces, lo que me pidieron, como se había aspirado, me pidieron si podía hacer algo para abrir esto y colocar una stent que tape la fístula y comunique esta zona de la estructura con el bronquio frente izquierdo proximal. Bastante complicado. Entonces, lo primero que hice fue dilatar, hacer unos cortes y dilatar un poco eso, a ver cuán grande se lo podía llevar, a qué nivel. Otra vez, acá empieza los últimos 2 centímetros del bronquio frente izquierdo. Y lo máximo que lo podía dilatar y se aumentaba de tamaño era hasta como 9 milímetros, o 1 centímetro, con una exageración. Pero entonces teníamos un problema porque distalmente son 8 o 9 milímetros y próximamente el bronquio fuente izquierdo tenía 14, 15 milímetros. Entonces no hay ningún stent cónico o de una manera que sea más angosta en la forma distal y más grande en la forma proximal. Entonces lo que se me ocurrió fue colocar 2 stents. Coloqué el primer stent distal, que se ve horrible porque estaba enfocando, parecía que iba directamente hacia la fístula, este más pequeño, de 10 milímetros por 30.
y luego hice en forma como una intususcepción de un stent proximal en este stent distal, el stent proximal mucho más grande, bueno, de 10 a 14 milímetros, y así es como se veía. Entonces tenía un stent más grande adentro del stent más chico distal. Pero cuando hice esto, enseguida, siempre que coloco un stent me gusta más o menos tocarlo un poco, moverlo con el broncoscopio para ver si está fijo o no, si hay alta chance de que se mueva. Y lo que me parecía que estaba bastante flojo. Entonces, previendo que esto iba a migrar, precisamente el stent iba a ser un desastre. Si esto migra a la vía aérea, el stent más pequeño podía caer dentro de la fístula. Entonces lo que hice fue colocar una colocar un punto, perdón, de sutura para agarrar el stent a la carina. Se ve muy lindo, pero es más difícil de lo que parece porque no tenemos ningún buen portagujas largo que atraviese el broncoscopio rígido. Fui a hablar con los cirujanos, y no tiene nada. Todos los instrumentos que usan para VATS son mucho más cortos. En nuestro broncoscopio rígido es 45 centímetros de largo. Entonces tengo que agarrar cualquier forceps que pude y poner una sutura, pasar la aguja de derecha a izquierda. Se saca la sutura completa por el broncoscopio rígido, se hace un nudo y después hay que empujar el nudo. Tampoco tenemos un empujanudos o knot pusher que podamos usar, entonces tuve que inventar uno con un forceps rígido, con un pequeño aro de plástico que lo corté de una jeringa en realidad, atándolo con alambre, y bueno, logré poner 2 o 3 nudos y cortarlo. Y esto es hace un par de meses y lo vi en realidad este lunes. El señor está perfecto, no tuvo más neumonías ni aspiración, respira lo más bien. Y tengo una tomografía, no le hice broncoscopía, pero la tomografía se veía intacta, estaba perfecto donde queríamos. Esto era para que vieran cómo está un stent adentro del otro. Entonces todo el bronquiofuente izquierdo estaba bypass con stents. Antes de terminar, entonces, en forma simplificada, cómo manejamos las fístulas estas malignas. Bueno, siempre que el paciente sea quirúrgico, esa es la manera de resolver la fístula. Nosotros la vamos a agrandar con el stent. Vamos a hacer algo paliativo por unos meses y después termina agrandándola. Entonces, siempre que se pueda cirugía. Si el paciente no es candidato quirúrgico, la primera pregunta es: ¿hay obstrucción de la vía aérea? Si no lo hay, stent esofágico, porque es el que mejor se adapta en este caso el esófago, entonces que mejor cubre o sella el defecto. Si cuando uno coloca el stent esofágico sigue habiendo pasaje de material o bloquea la vía aérea, o si no lo puede colocar, obviamente ahí va al stent aéreo. Y si hay obstrucción de la vía aérea, siempre empezar por el stent de la vía aérea y hacer un esofagograma. Si continúa el pasaje de material, ahí se hace el stent doble. Las cosas para siempre tener en mente: bueno, obviamente estos pacientes son muy complejos, el tratamiento es multidisciplinario, lo digo todo el tiempo y no ocurre acá en MD Anderson. Hablo con las otras especialidades, llaman siempre muchas veces llaman cuando es tarde, podríamos haber hecho las cosas distintas, pero sí, por eso es importante tener esto en cuenta. Yo realmente cuando las fístulas, o sea, primero en ver la fístula, en 100% de los casos trato de involucrar al resto de los especialistas. Eso es muy importante. Es saber que lo que van a hacer es paliativo, los stents muy lindos, pero lo más seguro que terminen agrandando el tamaño de la fístula, y son pacientes que sí van a necesitar broncoscopías a repetición, y mentalmente hay que ir preparando a los pacientes y a la familia para eso. Y con esto termino la charla. Les agradezco muchísimo por su atención. Bueno, muchas gracias, doctor Casal. ¿Se escucha? Sí, lo escucho. Ahora voy a parar de compartir. Bueno, gracias, doctor Casal. Las preguntas, si hay preguntas, las dejamos para el final de la siguiente presentación, que estará a cargo del doctor Héctor Rivera, que es jefe del servicio de cirugía del Hospital José María Ferrer. Así que adelante, Héctor. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la invitación y a todos los que están presentes, siendo el horario y todo, y como decía el doctor De Franchi, es un tema generalmente de difícil manejo.
En el ambiente privado, bueno, me desempeño en el Hospital San Camilo, el Sanatorio Quinoquieto, no declaro conflicto de interés. Y para continuar, básicamente la definición la había dado el doctor, claramente la comunicación del esófago con la tráquea y el árbol bronquial. Esto está dado por la contigüidad anatómica, pueden ser congénitas o adquirida, dentro de las adquiridas benigna y maligna. Nosotros yo en forma deliberada, lo que había teniendo en cuenta la charla del doctor Casal, sabiendo la experiencia que tenían con respecto a la fístula de esófago-traqueales malignas, y claramente la no experiencia en las congénitas, me voy a enfocar en las benignas. Dentro de las benignas, la más común en nuestro medio, que son las iatrogénicas o asociadas a la intubación orotraqueal. En cuanto a las traumáticas, el manejo del trauma puede ser abierta o cerrada. Generalmente lo más temido en el manejo de la fístula esófago-traqueal traumática son las lesiones inadvertidas, más que las lesiones que uno las pueda reparar. Dentro de lo que sea en cirugía de esófago, creo que pasaría a un manejo de una complicación de la sutura del esófago y el absceso que por el límite anatómico termina en un segundo tiempo fistulizando a la vía aérea. Infecciosa, por supuesto, en nuestro medio, la tuberculosis, paciente inmunosuprimido, lo que sea micosis, bacterianas son raras, inflamatoria, enfermedad de Wegener descrita en la literatura. Es muy raro ver una enfermedad de Wegener de tipo de árbol traqueal que fituliza al esófago. Dentro de las malignas, el pronóstico y todo está dado por la patología de base, lo más frecuente el cáncer de esófago. Dentro del cáncer de esófago, lo más frecuente el escamoso, y claramente están fuera de lo que es la chance quirúrgica por los estadios. Ya en un estadio avanzado, un paciente que tiene un cáncer de esófago que ha fistulizado hacia la vía aérea es no quirúrgico. El manejo, claramente, como lo expresó y lo demostró y lo mostró recién el doctor Casales, de manejo puramente endoscópico. El manejo cuando se da quirúrgico, generalmente lo que uno trata de hacer es lo que es la cirugía de exclusión, ya sea esofágica y de protección de vía aérea, pero las chances quirúrgicas o un debulking no está indicado, salvo en los pacientes que van a hacer quimioterapia y uno trata de mejorar el tratamiento. Y en los pacientes con enfermedad de Hodgkin o no Hodgkin, en el caso demostrado por el doctor, tener en cuenta cuando se colocan los stent, los autoexpansivos en copa, la posibilidad de migración cuando tienen respuesta al tratamiento de quimioterapia. Nos vamos a enfocar, como dijimos, en la iatrogénica. Dentro del mecanismo de producción, el doble de cúbito, si ustedes pueden ver acá el gráfico, es el balón hiperinsuflado. Si bien se ha ganado experiencia, se calcula que es prepandemia, porque sufrimos una modificación que fue la pandemia por COVID, y hemos visto pacientes con intubación prolongada, a veces con la traqueostomía indicada en forma tardía, muchas veces el doble de cúbito dado o acentuado por la pronación de los pacientes, la hiperinsuflación del balón, el doble de cúbito que genera el esófago, la sonda nasogástrica de alimentación y la columna vertebral. Esto provoca una ulceración. Esta ulceración lleva a sobreinfección local, el reflujo gastroesofágico promueve mayor irritación, y esto a la infección, úlcera, inflamación, infección, fístula, cuando los medios son los adecuados o desfavorables para el paciente. Serán pacientes que están, como dije, intubación prolongada, hemodinámicamente inestable, hipotenso, alto requerimiento inotrópico, pacientes que están con sus proteínas albúminas bajas, infecciones locales. Todo eso va llevando al mecanismo de la fístula. Generalmente son 30 días aproximadamente. Como diagnóstico está la triada aerodigestiva, que se presenta en el paciente que está asociado al respirador. La desadaptación al respirador, son pacientes que con cada ciclo del respirador va hacia la sonda nasogástrica, la fuga es
de tipo alta, entonces el paciente se desadapta al respirador, insufla más el balón como para prevenir esto. Hay distensión gastrointestinal, si tiene sonda nasogástrica, con cada ciclo del respirador, uno ve que la sonda nasogástrica es como que se infla con el ciclo del respirador, hay presencia de alimentos, jugo gástrico a nivel del traqueostoma o en la vía aérea, que generalmente lo aspiran los kinesiólogos, los enfermeros. Entonces, esto es el paciente que está respirado. Claramente uno tiene que buscar salir de este cuadro, romper esto. Ahora más adelante vemos cómo vamos a ir tratando. Otro es el paciente autónomo, fuera de lo que sea del respirador, es un cuadro inespecífico, con tos, expectoración, alimento por la traqueostomía, disfagia dolorosa, distensión, que lleva a un gran deterioro del estado general del paciente. Cualquiera sea el estado del paciente, lo que uno observa es por la brecha del traqueostoma, directamente la fístula o la presencia de la sonda. El examen endoscópico es fundamental, si uno puede asociar tanto hacerlo por vía respiratoria y digestiva, combinado, vía digestiva haciendo lo que se llama distensión esofágica o instilación de azul de metileno, y por vía respiratoria la presencia de azul de metileno, o haciéndolo, si el paciente lo permite, el paciente vigil, cosa que uno pueda observar al momento de la presión positiva en la vía aérea, la manifestación de la fístula, con la tos, donde la membranosa se expande y se queda expuesta a la fístula. Es el gol estándar para el diagnóstico porque nos va a dar la topografía, la distancia que hay desde el cricoide, de la subglotis a la fístula con relación al ostoma y esto con relación a la carina. Radiológico es un poco el examen, una radiografía simple de abdomen, donde se ve distensión de la cámara gástrica, el signo del balón en una radiografía cérvico-torácica, donde el balón se ve hiperinsuflado, generalmente delimitando o expandiéndose más allá del límite de la tráquea. Se calcula que 35 milímetros del balón es un signo casi indirecto de que esto esté por fuera de la vía aérea, que sea en una fístula traqueoesofágica. La tomografía 3D es fundamental si uno la puede realizar, porque no va a dar la topografía, no va a dar la ubicación, el tamaño, y no va a dar sobre todo también el estado de los tejidos periféricos a la fístula. Entonces, si uno puede contar con una tomografía 3D, es realmente bueno. Como lo había dicho el doctor, esto es manejo multidisciplinario, clínico, cirujano, terapista, endoscopista, digestivo, respiratorio, los kinesiólogos, los enfermeros, bueno, nutricionista, el estado también psicológico, como lo había expresado el doctor, es fundamental. Y para todo esto, para evitar de romper la triada que habíamos dicho, evitar el paso del contenido digestivo a las vías respiratorias, esto es fundamental, sobre todo el nivel de realizar la protección de la vía aérea, que es la colocación de una traqueostomía, combatir las infecciones broncopulmonares agregadas, también combatir las infecciones locales del ostoma, lograr una estabilidad clínica de laboratorio y no poco también el impacto psicológico que tienen estos pacientes. Media local y generales, bueno, la traqueostomía, generalmente realizar una traqueostomía donde el balón quede por debajo de la fístula traqueosofágica. Esto podría ser guiado por fibrobroncoscopía, que sería lo ideal. Lograr una alimentación, si el paciente, si este paciente se encuentra en un estado nutricional muy bajo, pero hemodinámicamente está estable, uno podría ayudarlo con alimentación parenteral hasta que la alimentación enteral, que es lo ideal, generalmente por una yeyunostomía, que puede ser asociada o no a gastrostomía de descarga, o muchas veces hay un set de yeyunostomía que tiene hacia proximal de aspiración gástrica para evitar el reflujo gástrico y de esa forma
disminuir lo mayor posible el efecto de reflujo a nivel de la vía respiratoria. Antibiótico terapia específica, elevación de la cabecera a 45 grados, y la kinesiología intensiva con aspiración de secreciones. Es fundamental el cambio de cánulas, tratar de aspirar siempre a nivel local para no arrastrar al momento de cambiar la cánula con la punta de cánula contenido gástrico o de secreciones y provocar o neumonitis o neumonía distal por arrastre. Este es un up-to-date, un puesta al día, es más o menos basado, o sea, medicina basada en la evidencia, como para traer un poco la literatura actualizada a abril del 2022. Y bueno, son fístula traqueoesofágica en adulto y trata de excluir todo lo que sean fístulas broncopleurales o pérdida aérea alveolares persistente, o sea, enfocar en esto. Y en base a esto llegar un poco más ajustado a medicina basada en la evidencia, un poco para ver este artículo y hace, dentro del enfoque de la fístula traqueoesofágica benigna, un algoritmo de seguimiento y de estudio y de terapéutica. Si el paciente es candidato a la cirugía es factible porque están los medios y está el factor humano. El paciente no está asociado a la ventilación, que es un factor fundamental. Vamos a la reparación quirúrgica. La reparación quirúrgica, de acuerdo al grado de experiencia y todo el equipo tratante, más adelante vamos a ir avanzando, esto es basado en la literatura. La recomendación es resección y anastomosis, resección y tratamiento de lo que es tráquea y esófago, entendiéndose como que esta enfermedad no está dada solamente en el esófago, no está dada solamente en la tráquea, y tratar los dos órganos, ¿sí? Si no están dadas las condiciones para un tratamiento quirúrgico, se evalúa el tamaño de la fístula, si es menor a 5 centímetros, de 2 a 3. Se puede intentar lo que es la terapia local con colocación de stent, de acuerdo a la altura de la fístula, y como el doctor lo expresaba, si es esófago proximal, uno podría intentar proteger la vía respiratoria con la traqueostomía, y lo único que quedaría sería la alimentación con yeyunostomía y aspiración o gastrostomía de descarga, y el manejo de la saliva, que a veces es mejor tolerado con medidas kinésicas. Ahora, si estamos en esófago medio, muchas veces se requiere, sí, de la colocación de doble stent. La terapia local generalmente es transitoria, y si vamos al esófago distal, ya, siempre teniendo en cuenta son pacientes que no son candidatos a cirugía, en esófago distal muchas veces los stent que se colocan a esofágico en forma distal, el gran problema que tienen es el reflujo, y muchas veces, dependiendo de la patología, sobre todo estamos hablando de patología benigna, por supuesto, la posibilidad de agrandar la fístula. Entonces, evaluar en el esófago medio lo que es el doble stent, ¿sí? Y acá hago una doble flecha, porque si vamos a reparación quirúrgica y nos puede fracasar la cirugía, podemos ir a la colocación de doble stent, o viceversa, mejorar el estado general y ir a la reparación quirúrgica. Siguiendo este estudio, la cirugía reparadora tiene un grado de validación 1A, las lesiones que son menores a 5 centímetros con terapias locales, si esta falla en la terapia local asociada con colocación de stent, tiene un grado de validación 1C. La colocación de clips endoscópicos, generalmente por endoscopistas digestivos, en nuestro medio lobesco, tienen a favor el tiempo de colocación, o sea, son de fácil colocación, pero en contra es el costo y lo transitorio muchas veces del tratamiento. La terapia oclusiva, con los tapones vesiculares, como lo mostró el doctor, o anillos de silicona, lo que tienen en contra es que es muchas veces transitorio, y en este tiempo que lleva, se calcula de 1 a 3 meses aproximadamente, no se puede o es muy difícil reponer la alimentación, porque siempre hay algo de pasaje sobre todo del tubo digestivo hacia la tráquea.
En terapia de investigación, como ablación térmica por coagulación con plasma, argón y láser, todavía esto se necesita mayor reporte en la literatura como para tener un peso científico. Sí está más desarrollado en pediatría que en el adulto. Este artículo del Massachusetts General Hospital de Boston, del doctor, este artículo del doctor Mathisen, fíjense, del 2012, lo compara con otro artículo previamente publicado, donde el número de pacientes es el mismo, 36 pacientes en las dos series, pero acá un poco los pacientes, si ustedes ven, han recibido radioterapia y creo que es lo que obliga a dejar un flap de un pedículo como protegiendo las dos suturas, y claramente tienen recurrencia un 11% y 2,8% de mortalidad. Nuestra serie y lo que nosotros estamos apuntando se compara un poco más con la serie del doctor Camargo de Brasil, que él recluta 16 pacientes, fíjese usted, la mayoría asociada a la ventilación, a la respiración mecánica, no han recibido radioterapia, no necesita dejar el pedículo flap de pedículo de músculo, no tiene recurrencia y no describe mortalidad. Siguiendo un poco, esta es nuestra experiencia. Por supuesto que acá no nace la experiencia del Hospital María Ferrer, porque la experiencia del Hospital María Ferrer son más de 20 años de experiencia de quienes nos precedieron y fueron nuestro maestro quirúrgico, ya sea el doctor Moisés Rosenberg, el doctor Oscar Rojas, el doctor Abdala, la doctora Patanel, el doctor Rosales. ¿Sí? Fuimos siguiendo la línea de trabajo de quienes fueron nuestro maestro, y con la experiencia, aprovechando la experiencia de ellos, continuamos esta línea de trabajo. Y lo que yo traje más o menos son en 5 años, teniendo en cuenta el 2017, 2022 y posterior con lo que fue la pandemia en el medio, y con los pacientes que nos dejó la pandemia. 9 pacientes, de los cuales 7 fueron mujeres, de 22 a 78 años, los extremos de la edad. Había sido operado en otro centro con intento de resección y reparación, que fracasó. Nosotros lo estabilizamos al paciente y lo mejoramos desde el punto de vista nutricional y de los tejidos circundantes, y lo llevamos a cirugía, y lo que pudimos obtener como respuesta fue que la fístula, si bien se achicó, está recaído y actualmente se encuentra en plan de colocación de doble stent. Pacientes que han recuperado la fonación y la deglución como satisfactoria, un 90% de los pacientes, y no tuvimos mortalidad en nuestra casuística. En cuanto a la altura, la más frecuente fue la tráquea media, cuando había compromiso al cricoide superior, el 36%, inferior fue un solo caso, que fue este paciente que fue derivado. En cuanto al tamaño de la fístula, lo más frecuente eran fístulas de 2 a 3 centímetros, un menor porcentaje eran fístulas mayores de 3 centímetros, y las fístulas pequeñas, un 34% en segundo orden de frecuencia. Ahora, esta más o menos es la orientación terapéutica. Espero que no sea más que un confusograma, es algo como optativo a seguir. Si el paciente está ventilado, a ver si pudiese seguirlo con la flechita, el paciente está ventilado y tiene un mal pronóstico por las condiciones generales del paciente a corto plazo, el tratamiento va a ser siempre paliativo. Ahora, si vamos a un mediano plazo de sobrevida y nos da chance o posibilidad de que este paciente de mejorar desde el punto de vista ya sea hemodinámico, nutricional, infeccioso, uno podría plantearse la cirugía de exclusión. ¿Qué sería? Excluir básicamente el esófago. Uno lo puede lograr mediante stent. Lo que pasa y lo que dificulta en el paciente ventilado la colocación de stent es el manejo de la ventilación de estos pacientes. Entonces uno podría intentar
realizar una traqueostomía acorde a la distancia de la fístula, dejarlo asociado con y aislado y con la posibilidad de ventilarlo con una traqueostomía, y hacer una exclusión esofágica, ya sea por hacer el esófago a cabo divorciados, cosa que uno saque lo que es la contaminación de saliva y de la contaminación digestiva, y asociarle una vía de alimentación, ya sea por yeyunostomía, que sería lo ideal. Ahora, si el paciente nosotros logramos controlar el estado clínico, vamos al la segunda flechita, y hay una estabilización de la inflamación. ¿Qué significa esto? Ya de los trabajos de Cooper y Grillo, se sabe que en modelos animales, a los 3 meses de realizada toda la injuria a nivel de lo que es tráquea, a los 3 meses se estabiliza la inflamación. ¿Y qué significa eso? Que uno no va a estar tratando tejido inflamatorio o una inflamación en proceso, que lo que significaría hacer una resección y anastomosis sería un fracaso, con altas chances de reestenosis o de fístula. Entonces, la estabilización de la inflamación es un paso muy importante. Se calcula que son 3 meses. Ahora, si tiene lesiones asociadas traqueales, y esto hay experiencia en recurso humano, vamos a la resección y anastomosis. Dependiendo del tamaño de la fístula, lo que nosotros no recomendamos, ni tenemos experiencia en cierre directo o colgajo de vecindad o resección y anastomosis sin tratar sin tratar la tráquea. ¿Por qué le digo esto? Porque consideramos que la tráquea, si tuviese una fístula en lo que es la membranosa, si uno realiza el cierre simple de esto, corre el riesgo de acentuar una estenosis o poner en evidencia una estenosis traqueal. Entonces lo que recomendamos es la resección y anastomosis. Ahora, pasamos básicamente a los tips quirúrgicos en cuanto se refiere a la cirugía de resección y anastomosis. La vía de acceso va a ser la cervicotomía. Uno de antemano ya sabe la topografía de la fístula, entonces va a ir con la idea en la cabeza de tratar la sección y separación de esta, conservando al máximo lo que es el esófago, el tejido esofágico, y lo que es la membranosa traqueal. La sutura del esófago se realiza en 2 planos, generalmente en forma transversal. Separar la sutura del esófago y la tráquea, no necesariamente hace falta poner o interponer colgajos musculares, simplemente a veces con un punto de rotación del esófago uno lo saca, o con los tejidos circundantes aprovechar e interponer los tejidos circundantes o un músculo infraioideo. ¿Por qué no interponer colgajo de músculo, como ser el esternocleidomastoideo? Porque esto genera un resalto a nivel de lo que es la membranosa traqueal y se puede comportar como un colapso dinámico al momento de que el paciente aumente la presión positiva en la vía aérea. Ahora, vamos ya al tema de la cirugía. Esto es muy importante, si nosotros lo vemos el tiempo anestésico o el manejo del anestesiólogo, que son nuestro, en este caso, un colaborador muy estrecho y mancomunado en el manejo de la vía aérea. Fíjense, del lado del anestesiólogo, el paciente generalmente lo manejamos con, o lo maneja nuestro anestesista con una máscara laringea, lo que permite tener la máscara laringea un adaptador y poder hacer endoscopía y guiarnos a la altura muchas veces de la fístula. Y si ustedes ven acá abajo en el extremo distal está un corrugado, que es el prolongador, que nos va a permitir a nosotros, una vez que abrimos la tráquea, realizar la intubación desde el campo intraoperatorio. O sea, la máscara laringea fue algo que nuestros anestesistas ganaron en experiencia y en el manejo de la vía aérea. Empezó el doctor Paleta, Horacio Paleta, lo continuó nuestros anestesistas, Leonardo,
prácticamente se están manejando todos por vía de la máscara laríngea. Cuando vamos ya al tiempo quirúrgico, como le había dicho, la cervicotomía, si ustedes ven acá es el tubo de intubación intraoperatorio, y uno trata de ir en un plano donde se va dibujando los tejidos inflamatorios, inclusive muchas veces preservamos lo que resecamos de piel de los tomas, que nos sirva de guía, como para ir en ese tejido inflamatorio prácticamente pegado a la tráquea. Divorciamos por el istmo la tiroide. Sobre el lóbulo inferior de la tiroide, muchas veces ligamos la tiroide inferior, que es una rama que da rama de la irrigación traqueal, esófago traqueal, que es el peine esófago traqueal. De esta forma nos permite delimitar, una vez que elevamos el lóbulo o el polo inferior de la tiroide, y de esa forma alejarnos un poco del nervio laríngeo recurrente. La apertura de la tráquea nos permite, como había mostrado anteriormente, la colocación y la ventilación distal, nos permite delimitar y conservar la membranosa, y si ustedes ven acá atrás, lo que es la comunicación con el esófago, para no tratar de desmontar la fístula, llevándose mayor tejido, ya sea esofágico y de la membranosa traqueal. Una vez que desmontamos la fístula, exponemos el esófago, reavivamos los bordes, y lo que tenemos que lograr es el cierre transversal, como todo órgano que es tubular, para no reestenosar este órgano o estenosarlo con el cierre. Si ustedes ven acá está la sonda de alimentación, y lo que nosotros queremos lograr, una vez que tenemos tejido vital, vitalizar o revitalizar los bordes. También mandamos anatomía patológica por una cuestión de protocolo. Sabemos que estamos tratando una fístula benigna, y el cierre que sea transversal. Lo hacemos en dos planos. Acá vemos el plano mucoso, lo podemos hacer con un surjet o punto separado, y una vez que queda el plano muscular, lo cerramos al plano muscular y tratamos de hacer ese punto hacia los tejidos periféricos, como para tratar de lateralizar la sutura, para que no queden ambas suturas en contacto, la sutura que hicimos en el esófago con la sutura que vamos a hacer en la tráquea. Una vez que solucionamos la sutura del esófago, vamos a lo traqueal, y en lo traqueal seguimos haciendo el mismo plan de cirugía, que es un surjet de la membranosa, llevando la membranosa. En este caso, fíjense ustedes, es el cricoide. Esto es la lámina propia del cricoide o chatón cricoideo. Puntos de PDS, o sea, sutura reabsorbible, de la mucosa a la lámina propia, mucosa con mucosa, que es lo que va a terminar sellando la lámina propia a la membranosa, o sea, la cara posterior. Una vez que terminamos la cara posterior, hacemos, por supuesto, los puntos angulares para suturar, y si ustedes ven acá cómo ya queda alejado el esófago, acá es como que este punto logra separar la anastomosis o el cierre del esófago con lo que vamos a hacer la anastomosis de la tráquea. Una vez que completamos la sutura de lo que es la cara posterior, esto en este caso es una resección o una apertura de la cara anterior del cricoide, la resección en pico de pato a lo Pearson, y hacemos puntos separados también con la misma sutura que es el PDS 3.0 con aguja SH, de la cara anterior, haciendo después la prueba. Para eso también nos sirve la máscara laríngea, porque el anestesista está ventilando, y nosotros hacemos una prueba directamente acá, que no exista aerorragia, y después cerramos los tejidos circundantes. Esta es más o menos la pieza operatoria, la resección y el trayecto fistuloso. Este es el Hospital María Ferrer en sus comienzos, del cual orgullosamente pertenezco, a todo el equipo tratante, y del cual hemos adquirido manejo de esta patología. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias.
quiero agradecer al doctor, a ambos doctores por la calidad de las presentaciones. Salvo aquellas personas que estén en centros que tienen mucho trabajo de patología respiratoria, uno nunca, en general, no se llega a hacer, por lo menos en nuestro medio, una gran experiencia en esta patología en el manejo endoscópico. Particularmente, yo tenía una duda, y esto a Roberto se lo quiero preguntar. Las pocas veces que tuve que hacer endoscopías y tratar de resolver esta fístula, una fístula traqueoesofágica, eran obviamente enfermedades malignas, todas las que yo vi, que no fueron muchas, eran del esófago, y en los casos, me acuerdo perfectamente 2 o 3 casos en los cuales siempre se había hecho primero colocado un estén esofágico. Y en los 3 casos, en realidad, me pasa lo mismo, es decir, que el estén esofágico se había metido por el agujero traqueal y había obstruido la vía aérea. Entonces, a partir de eso, la idea mía era que en estos casos, especialmente en estas fístulas grandes, era preferible colocar primero un estén traqueal y después recién el estén esofágico. No sé en realidad con qué frecuencia ocurre eso, que yo sé que Roberto lo has dicho y en la experiencia de las complicaciones, pero lo que a mí particularmente me tocó vivir fue eso, digamos, que el estén esofágico primero ocluía la tráquea y había que hacer, ahí era más difícil, había que sacar el estén traqueal, colocarle una prótesis que nosotros en ese momento solamente usábamos la de Dumont, y después colocar otro estén esofágico. Vos, Roberto, ¿qué pensás? ¿Que en una fístula grande, no hablo de las fístulas chiquitas, pero que es mejor empezar por el estén esofágico o traqueal? Sí, es un punto muy importante. Y si bien en el algoritmo les mostré que si la vía aérea está bien, siempre uno prefiere empezar con el esofágico. Si la fístula es bien grande, y es por eso que estaba quejando un poco de mis compañeros que muchas veces han visto estos pacientes y la fístula es gigante y han empezado con el estén esofágico y termina la tráquea, como acaba de decir usted. Si la fístula es muy grande, principalmente no solamente en la extensión a lo largo, sino en lo ancho, porque si los stents esofágicos por ahí miden 2 centímetros de ancho y la fístula es de toda la pared posterior, las chances de que migre son muy altas. Entonces, cuando uno ve eso, no hay manera de predecirlo, no tenemos datos suficientes en la literatura para decir determinado tamaño y todo. Es más o menos a ojo. Como uno de los casos que presenté, que cuando yo vi la tomografía inicial, si hubiese visto ese paciente yo, le hubiese dicho no, el estén esofágico va a migrar, coloquemos primero el traqueal y luego el esofágico. Estoy completamente de acuerdo que si uno cree que las chances son altas, en ese caso colocar primero el de la vía aérea. Y una vez que coloca el de la vía aérea, hacer un esofagograma, porque si de casualidad uno tiene suerte y el de la vía aérea ya está preveniendo el pasaje de contenido del esófago a la vía aérea y no se necesita el esofágico para la alimentación, para desobstruir el esófago, uno ya está, no tiene que hacer nada más. Y si no, lo sigue con el stent esofágico. Esa es una de las situaciones en las cuales, aunque no esté comprometida la vía aérea, uno puede revertir el orden y hacer primero colocar primero la prótesis en la vía aérea. Va, perfecto. Bueno, gracias. Y otra pregunta. Yo sé que lo has nombrado también, pero quería preguntar sobre lo mismo. Las fístulas muy chicas, es decir, menores de 5 milímetros, por ejemplo. Uno, por ejemplo, en fístulas broncopleurales, por ejemplo, los pegamentos biológicos en algunos casos han funcionado bastante bien, por ejemplo, etcétera. En el caso de estas fístulas traqueosofágicas, la experiencia con estos pegamentos biológicos es baja, ¿verdad? Sí, la experiencia es baja, son solamente casos reportados, no vi nunca ningún estudio. Ahora,
Lo he intentado, sí, lo intento siempre, porque como decía antes, los stents terminan aumentando el tamaño de la fístula. Los usamos para paliar el pasaje de contenido, todo, pero a la larga terminan aumentando el tamaño de la fístula. Entonces, si son bien pequeñas, de menos de 1 centímetro, se usa un pegamento que se llama Histocrit, que es como si fuese la gotita, el cianoacrilato, donde la gotita es, pero para uso médico, Histocrit se llama. Y es de un color azul y hay que colocarlo con cuidado y todo, y ese es absorbible, entonces lo que hace es taparla y si Dios quiere, si disminuye el pasaje de contenido a la vía aérea, disminuye esa inflamación y todo, y uno esperar obviamente y rezar que se cierre que se cierre el efecto, que es pequeño. Lo he observado en algunos casos, pero no en todos, pero mi casuística, probablemente he hecho 10 casos o una cosa así, no lo suficiente como para estudiarlo. Pero en los casos pequeños, para mí siempre es conveniente perdón, intentar algo así para evitar colocar una prótesis que, si no es necesaria, que puede llegar a mantener el tamaño de la fístula. Gracias, Roberto. ¿Querías hacer ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí. Yo quisiera hacer una consulta a todos sobre un caso que tengo en este mismo momento y que se trata de un muchacho joven que por un accidente de tránsito hace 12 años tuvo una especie de estallido de esófago, tal vez por la compresión del tórax, como sea. Se generó una ventana triangular muy grande en la tráquea precarinal en comunicación con el esófago, más la sección del bronquio fuente izquierdo, que inmediatamente se infectó. Y bueno, el primer procedimiento que yo hice fue alinear los cabos del bronquio fuente izquierdo con un stent de silicona liso que en su extremo se dilataba como si fuese una copa, y esta copa apoyaba sobre la carina y sobre la fístula. Una vez que mejoró la neumonía, el doctor Ancede lo operó, reparó la fístula y reimplantó el pulmón izquierdo, el fuente izquierdo, lo reimplantó en la tráquea, ingresando en forma lateral a la tráquea. Ahí ocurrió una estenosis de la sutura. Y con trabajo yo pude dilatar esa estenosis y romper un diafragma que tenía y colocar allí un stent de tan solo 10 milímetros por 40. A ver si se lo imaginan. Si ustedes ingresan a la tráquea, ven como un caño que entra a 90 grados y lejos de la carina, que es el acceso al puente izquierdo. Este stent lo tuve que cambiar varias veces porque se contamina y lo cambié la menor cantidad de veces posible porque siempre tengo miedo de sacarlo y no poder recolocarlo. Ahora pasaron 12 años, el muchacho está con halitosis y tiene inconvenientes sociales por eso. Y yo no sé si si retirar ese stent para ver si el bronquio queda ya fibrosado así como está, en el mejor de los casos, ya que pasó más de una década. Y si no es así, y si restenosa, no sé si lo podré reparar. A lo mejor termina perdiendo el pulmón, o aislándolo, o terminando en una neumonectomía. ¿O qué alternativa tendría? ¿Dejarlo así? Limpiárselo. Sabemos que limpiar el stent es algo provisorio, ¿no? Así que si ustedes tienen alguna sugerencia, sería muy lindo para mí escucharlo. Y porque sí, lo siento. Yo creo que es quirúrgico. Héctor, perdón, una pregunta para Héctor, como cirujano. El bronquio fuente izquierdo generalmente es muy largo. ¿Se podrá intentar una reimplantación de ese bronquio fuente? Primero, saber con qué tejido se cuenta. Como dice claramente Pedro, el bronquio fuente izquierdo es largo, es más largo que el derecho. Generalmente se encuentra protegido por la aorta y la arteria pulmonar izquierda.
reimplante del bronquio en forma aislada, estoy haciendo el ejercicio mental para imaginarme el tipo de cirugía que le hicieron. Salvo que haya sido una neocarina y que la neocarina haya quedado como rotada, porque es muy difícil técnicamente reimplantar, no así el derecho, el izquierdo reimplantarlo en tráquea distal, o sea, sin hacer una resección completa de tráquea distal y anastomosis como neocarina. No sé si se entiende lo que trato de decir. Habría que ver bien con una tomografía, con reconstrucción 3D, qué tipo de tejido o cómo quedó ese bronquio fuente izquierdo, dónde está implantado, si sigue cursando o no con fístula, con comunicación del tubo digestivo. Si no fuese que estuviese comunicado, uno intentaría hacer el tratamiento quirúrgico, claramente, tratándose un paciente joven y todas las condiciones que el doctor Isidoro describió. Uno intentaría hacer una neocarina, reimplante de ambos bronquios fuente a tráquea distal. Sí. Yo te digo que el fuente izquierdo entra en la tráquea a unos 2,5 o 3 centímetros de la posición donde antes estaba la carina, o sea que es un reimplante bien alto. La fístula, que no era una fístula, era una ventana gigante, Ancedes no sé cómo la reparó, pero desapareció y no volvió a generar ningún problema. Y seguramente él levantó la copa y yo temo que si le llevo el paciente otra vez, me dispare o haga alguna cosa, porque Probablemente. yo no puedo dejarlo más tiempo así, porque el paciente ya me lo reclama, pero quizás debería plantearle a él el riesgo de terminar en una neumonectomía. ¿Tiene dificultad respiratoria o es solamente la No. litosis su problema? Por el stent? No tiene dificultad respiratoria. Tiene la litosis, pero bueno, la cantidad de secreciones y de incrustaciones hacen peligrar la permeabilidad. Y no tiene tampoco, digamos, síntomas, elementos para pensar que el pulmón izquierdo está contaminado, no tiene bronquiectasia, no tiene nada, como para ver si ese pulmón realmente cuánto está aportándole. No lo creo, Pedro. Era un pulmón sano que sufrió por el accidente que tuvo de tránsito. Doctor Díganme Isidoro, qué hacemos. Sí. no es poca cosa lo que le voy a decir, porque generalmente el accidente, como usted lo describe, es por desaceleración brusca y el bronquio fuente izquierdo es la porción fija de la tráquea distal. Sí. Generalmente sufre como si fuese un cizallamiento. Exacto, en la desaceleración brusca. Sí. No es poca cosa, y a raíz de un paciente que tuvimos, tener en cuenta, por eso le hablo de una tomografía 3D con reconstrucción arterial, es la arteria pulmonar izquierda. La relación que tiene la arteria pulmonar izquierda con el bronquio fuente izquierdo es en íntimo contacto, es como que lo cabalga y posteriormente se hace posterior, una vez que ingresa a dar la rama para cada lóbulo. Por eso le digo, hay que ver qué tipo de cirugía fue llevada a cabo. Es distinto el bronquio fuente izquierdo con respecto al bronquio fuente derecho, en cuanto a uno plantea una neocarina o reimplante de bronquio. El reimplante de bronquio del lado izquierdo es realmente técnicamente muy difícil, porque uno tiene la arteria pulmonar y la aorta que no deja, tiene que desplazar la aorta completamente, el callado, para exponer la tráquea distal o lo que es la cara izquierda de la tráquea, ¿entiendes? Entonces, este paciente, porque nosotros tuvimos un paciente que fue operado y nosotros fuimos a reoperar una plástica del bronquio fuente izquierdo, y al momento de desmontar y tratar de hacer la plástica, ya se encontraba una fístula, inclusive, del bronquio con la arteria pulmonar y la aorta. Por eso le digo que no es poca cosa y tendría que hacer una reconstrucción 3D con reconstrucción vascular también. ¿Entiende? Porque eso creo que va a ser lo que va a determinar qué tipo de tratamiento usted le puede ofrecer. Bueno, sí, pero
Sí, doctor Rivero, usted me está diciendo desimplantarlo y reimplantarlo para ver si se logra una mejor conexión sin estenosis. Esa sería, pues, digamos, una propuesta Lo que relevante. dice, si no tuviese estenosis, ¿qué sería lo que estaría motivando? Sería querer hacer algo más por este paciente. La halitosis, la calidad de vida, No. infecciones recurrentes. Si no se restenosase el bronquio fuente izquierdo, diríamos está de alta, está curado. Entonces, se saca el stent y nada más. Por eso, al momento Ahora, que usted saque el stent, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar con el tejido que subyace por debajo? y bueno, yo personalmente tengo un porcentaje de recidiva del 53,53%. No sé en este caso porque transcurrió más de una década. Quizás... Yo creo que antes de que usted planifique sacar ese stent, yo haría una reconstrucción vascular, una reconstrucción con una tomografía 3D, por la desagradable experiencia de querer retirar y a lo mejor esté el paciente con una fístula entre lo que es la arteria pulmonar y el bronquio que esté en este momento totalmente bloqueada. ¿Entiende lo que le digo? Sí, entiendo. No, es del lado izquierdo y a ese nivel, y por lo que yo estoy tratando de imaginarme la plástica que se ha hecho, sería algo a tener en cuenta eso, ¿no? Bueno, es muy útil el comentario y a lo mejor esto termina en una pregunta nueva, que es si pudiera derivarle el paciente al Ferrer. Sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario quiere hacer alguien? Yo quiero hacer un comentario final en relación a lo que comentó Héctor del uso de la máscara laringia. Al principio, digamos, yo ya llevo casi 40 años en el Ferrer, o más, y al principio, cuando se operaban las estenosis traqueales, nos pedían que los dilatemos. O sea, porque había que intubarlo a los pacientes y por ahí las estenosis no lo permitían y necesitaban el tubo para poder localizar bien la tráquea, hacer la disección. Y no sé cómo, la verdad que no sé cómo, pero felicito a quien se le ocurrió. Como a los pacientes no tenían una estenosis absolutamente crítica, empezaron a ventilarlos con una máscara laringia, rápidamente hacían la disección en el cuello, encontraban la tráquea y metían el tubo a distal. Y entonces se evitaba esa primera maniobra que no era exenta de riesgo. Así que realmente, yo no sé eso, si fue leído o fue una idea de alguien, pero cambió totalmente la evolución de los procedimientos, porque antes teníamos que ir a dilatar con riesgo de romper. Dilatábamos con rígido, ¿no? Fue Horacio Paletta que inició en base un poco a su... no tanto su aporte, o sea, con soporte bibliográfico, porque no hay mucho en la bibliografía con el manejo de la máscara laringia. Y realmente fue como tal cual lo describí, Pedro, fue un avance y hoy se hace todo con una máscara laringia. ¿Y en otros lados hacen lo mismo? ¿Te consta que en otros lugares hacen lo mismo? Porque si no es algo como para comunicarlo, porque podría ser de mucha utilidad. Es de mucha utilidad, sí, totalmente. Sí. Bueno, yo simplemente agradecer la verdad que ambas presentaciones fueron realmente excelentes, muy útiles, y agradecer mucho al doctor Roberto Casal y al doctor Héctor Rivero por la amabilidad de haber participado en esta jornada. Yo por mi parte, nada, ¿vos querés decir algo? No, también reflejar ese agradecimiento a los dos, a Héctor y a Roberto por participar.